Hola a todos, bienvenidos. Hoy les contaré una historia que les helará la sangre. Imaginen, el día de mi boda, todo era alegría, risas, el amor flotando en el aire. Pero en medio de esa celebración, una pequeña sombra, la de mi hijastra Lucía, presagiaba un secreto tan oscuro que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Están listos para escucharlo? Mi vestido blanco ondeaba suavemente mientras Javier me tomaba de la mano, sus ojos brillando con una promesa de felicidad eterna. Era el día que habíamos esperado, la culminación de un amor que sentía profundo y verdadero. La música llenaba el salón, las copas tintineaban y las risas de nuestros invitados se mezclaban en una melodía perfecta. Pero, incluso en aquel torbellino de júbilo, mi mirada buscaba instintivamente a Lucía. Tenía apenas 5 años, un remolino de energía y curiosidad, o al menos eso me había contado Javier. Sin embargo, en mi boda, Lucía era una figura silenciosa, casi fantasmal. La observé sentada sola en una mesa cercana, un plato lleno de delicias ante ella, sin tocar. Sus pequeños hombros estaban encorvados y sus ojos grandes y oscuros se posaban en algún punto distante, como si la algarabía de la fiesta no la alcanzara. No era la timidez natural de una niña, era una melancolía profunda, una especie de velo que la cubría y la hacía parecer aún más pequeña. Me acerqué, mi corazón ya anudándose con una preocupación incipiente. ¿No tienes hambre, Lucía?, le pregunté, arrodillándome a su lado, intentando sonreír con la calidez que anhelaba compartir con ella. Ella levantó la vista, y vi en sus ojos un miedo fugaz, una chispa que se extinguió tan rápido como apareció. Luego bajó la mirada a su regazo y murmuró apenas audible: «Perdóname, mamá, no tengo hambre». La palabra mamá aún sonaba extraña en mis oídos, pero la forma en que la dijo, con esa disculpa implícita, me partió el alma. No era el «no tengo hambre» caprichoso de un niño, era una frase hueca, como un eco ensayado. Durante la recepción, cada vez que intentaba acercarme, Lucía se encogía o desviaba la mirada. La observé con atención y noté que su abuela paterna, la madre de Javier, la rodeaba con una posesividad extraña. La abuela le acariciaba el cabello, le susurraba cosas al oído y la mantenía cerca, casi como si fuera su sombra. En un momento vi cómo la abuela le ofrecía un dulce, y Lucía, en lugar de tomarlo con entusiasmo, lanzó una mirada de terror a su abuela antes de aceptarlo con lentitud. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero mi intuición maternal, aunque incipiente, lo captó. Algo no encajaba. Más tarde esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, le expresé mi inquietud a Javier. «Hay algo en Lucía que me preocupa. Parece tan triste, tan apagada», le dije mientras él desabotonaba su camisa. Él me abrazó, restándole importancia a mis palabras con una sonrisa cansada. «Mi amor, es normal. Está en un periodo de adaptación. Tu llegada es un gran cambio para ella. Quizás también un poco de celos», me explicó, besándome la frente. «Ya verás cómo se acostumbra. Es una niña fuerte». Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sintieron como un golpe suave. Celos, adaptación, ¿era mi instinto tan fácilmente descartable? Acabábamos de casarnos, y él ya desestimaba mi preocupación por su hija. La misma preocupación que se había anidado en mi pecho como una piedra pesada. Me sentí sola en mi inquietud, incluso antes de que nuestra vida de casados hubiera realmente comenzado. La sombra de Lucía se cernía sobre la felicidad de nuestro día, y yo sabía, con una certeza silenciosa, que no era solo la sombra de una niña adaptándose. Era algo más, algo que me helaba el alma. Las semanas que siguieron a la boda se tiñeron de una inquietante monotonía. La melancolía de Lucía no disminuyó. De hecho, pareció crecer, envolviéndola en una capa de silencio que me ahogaba cada día un poco más. Sus ojitos, que antes brillaban con un tenue asomo de curiosidad, ahora se veían velados, fatigados.
Se negaba a comer con más insistencia, y el plato, invariablemente, regresaba a la cocina casi intacto. «Perdóname, mamá, no tengo hambre». Se convirtió en un eco constante en nuestra casa, una letanía que me taladraba el alma. La energía que Javier me había descrito, el torbellino de la niña de 5 años, era inexistente. Lucía se arrastraba por la casa, sus pasos pequeños y pesados. Las siestas, que antes eran cortas y refrescantes, se extendieron a horas inusuales, y las noches estaban plagadas de pesadillas. La oía gritar a través de la pared de su habitación, sonidos ahogados que me hacían saltar de la cama con el corazón desbocado. Al acercarme, la encontraba sudorosa, temblorosa, aferrándose a su oso de peluche como si fuera su único ancla en un mar de miedos invisibles. Al despertar, no recordaba nada, o eso decía. Solo un vacío, un silencio más. Intenté de nuevo hablar con Javier. Una noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, le planteé la idea de llevar a Lucía al pediatra. «No es normal, Javier. Está pálida, siempre cansada, esas pesadillas». «Algo no anda bien», le dije, mi voz cargada de la ansiedad acumulada. Él suspiró, dejando los cubiertos sobre el plato. «Mi amor, ya te lo he dicho, está adaptándose. Los niños reaccionan así a los cambios. Además, un médico le dará medicinas que no necesita. Es un tema emocional. Dale tiempo». «¿Estás imaginando cosas?» Su negación, tan rotunda y persistente, me hacía sentir una soledad aplastante. ¿Era yo la paranoica? ¿Estaba viendo fantasmas donde solo había el proceso normal de adaptación de una niña? Me esforcé por creerle, por convencerme de que mi instinto me traicionaba, pero cada vez que miraba los ojos vacíos de Lucía, esa certeza silenciosa volvía a mí con una fuerza abrumadora. La frustración crecía, no solo por la situación de Lucía, sino por la barrera invisible que se alzaba entre Javier y yo, una barrera hecha de su incredulidad y mi creciente inquietud. Empecé a observar a Lucía con una intensidad casi detectivesca. Cada gesto, cada mirada, cada susurro. Y mis ojos, inevitablemente, se posaron en la abuela paterna, la madre de Javier. Venía de visita con frecuencia, o Javier llevaba a Lucía a su casa. La abuela se mostraba excesivamente cariñosa, rozando lo posesivo. Siempre la tenía cerca, agarrándole la mano, acariciándole el cabello, susurrándole cosas al oído. Recordaba el día de la boda, el fugaz terror en los ojos de Lucía. Ahora lo veía con más claridad. Había una tensión sutil en la forma en que Lucía reaccionaba a su abuela, una especie de obediencia forzada, una docilidad que no encajaba con la espontaneidad natural de una niña de su edad. La abuela le ofrecía pequeños vasos de jugo de frutas antes de las siestas, o insistía en darle un postre especial para que le abriera el apetito. Noté que Lucía, aunque nunca se negaba directamente, se encogía un poco, y su mirada se perdía en la distancia mientras bebía o comía lo que la abuela le ofrecía. Un día la abuela comentó: «Pobrecita, Lucía siempre está tan cansada. Quizás necesita algo para relajarse, un jarabe natural para ayudarla a dormir». Mis oídos se agudizaron. ¿Un jarabe? ¿Relajarse? Una punzada helada me recorrió la espalda. Las palabras de Javier, su insistencia en que todo era normal, comenzaban a desdibujarse ante la creciente evidencia de mis propios ojos. No estaba imaginando cosas. La semilla de la duda, sembrada en mi día más feliz, había germinado y estaba echando raíces profundas, transformándose en una sombra amenazante que presagiaba una verdad mucho más oscura. El anuncio del viaje de negocios de Javier llegó como un eco sordo en la casa ya silenciosa. Sería una semana completa, solo nosotras dos, Lucía y yo. Por un lado, sentía un nudo en el estómago, la idea de afrontar esta creciente angustia sola, sin el apoyo, o al menos la presencia, de mi esposo. Por otro lado, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho.
Quizás, en la quietud de su ausencia, Lucía finalmente se abriría a mí. Javier, al despedirse, me dio un beso rápido en la frente. «Recuerda lo que te dije, mi amor. Dale tiempo. No la presiones. Los niños son resilientes», susurró, y en sus ojos vi la misma incredulidad, la misma negación velada. Con una maleta en mano y un gesto apresurado, se marchó, dejándome en un silencio aún más profundo, solo roto por el latido ansioso de mi propio corazón. La casa, que ya se sentía grande para tres, ahora parecía inmensa y vacía con solo la compañía de mis preocupaciones y la pequeña y apagada Lucía. Los días que siguieron se hicieron largos, pero llenos de una nueva y delicada dinámica. Sin la sombra constante de la abuela y sin la presencia, a veces sofocante, de Javier que minimizaba cada una de mis inquietudes, sentí que una fina capa de hielo entre Lucía y yo comenzaba a resquebrajarse. Me propuse crear un santuario de paz, un espacio donde el miedo pudiera disiparse. Dejé de hacer preguntas directas sobre su comida o su estado de ánimo. En cambio, me centré en la conexión. Leía cuentos antes de dormir, historias de princesas valientes y animales parlantes, inventando voces tontas que a veces lograban arrancarle una pequeña sonrisa, un brillo fugaz en sus ojos apagados que me daba una esperanza renovada. Jugábamos con sus muñecas en el suelo de su habitación, construyendo casas imaginarias con bloques de colores. Yo no la forzaba a hablar, solo me sentaba a su lado, mi mano a menudo descansando suavemente en su espalda o acariciándole el cabello, ofreciendo una presencia silenciosa, incondicional. A veces, simplemente nos sentábamos en el sofá, observando el mundo por la ventana, compartiendo un silencio que, por primera vez, no se sentía opresivo, sino más bien como un lienzo en blanco para construir algo nuevo. Preparaba sus comidas favoritas, pequeños platos de pasta o fruta que dejaba a su alcance, sin presionar cuando los dejaba intactos. Lucía, por su parte, parecía notar el cambio. Ya no se encogía tanto, aunque la melancolía seguía siendo su velo constante. Se sentaba más cerca de mí, a veces apoyando su cabeza en mi regazo mientras leía, o tomaba mi mano sin que yo la buscara primero. Pero la frase, esa frase que se había vuelto una espina en mi alma, seguía siendo su respuesta habitual. «Perdóname, mamá, no tengo hambre». Cada vez que lo decía, mi corazón se encogía, no solo de angustia, sino de una determinación aún más feroz. Aquella disculpa constante me decía que el problema no era la comida, sino una culpa invisible, una carga que esa pequeña criatura no debería llevar. La ausencia de Javier era una carga pesada, sí. Me sentía emocionalmente agotada, luchando contra mis propias dudas y la certeza interna de que algo terrible estaba sucediendo. Había momentos en que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, momentos de desesperación en los que deseaba poder compartir esta carga con él, pero sabía que por ahora estaba sola. Esta soledad, sin embargo, también me otorgaba una claridad brutal. No podía darme por vencida. No podía dejar que la inocencia de esta pequeña niña fuera consumida por lo que fuera que la estaba atormentando. La fuerza que me negaba Javier la encontré en la mirada frágil de Lucía y en el creciente lazo que nos unía, un lazo forjado en la quietud y la espera, un lazo que, esperaba con todo mi ser, pronto sería lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Día tras día, en la quietud de la ausencia de Javier, el lazo entre Lucía y yo se tejía con hilos invisibles de confianza, alimentando la esperanza de que, finalmente, el silencio se rompería. Esa fuerza, forjada en la espera, se convirtió en mi faro, y el momento tan anhelado llegó, tan inesperado como un rayo en cielo despejado. Había pasado casi una semana desde la partida de Javier. Una tarde, después de leerle su cuento favorito, El monstruo de colores, Lucía se acurrucó más cerca de mí en el sofá. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, pintando motas de polvo en el aire y envolviéndonos en un aura de paz engañosa. Acariciaba su cabello suavemente, notando lo frágil que se sentía bajo mi mano.
Lucía levantó la vista, sus ojos grandes y tristes clavados en los míos. Parecía que iba a decir su frase habitual, pero algo era diferente. Había una urgencia, una lucha interna en su pequeña cara. «Mamá», comenzó, su voz apenas un hilo, tan suave que tuve que inclinarme para escuchar. «La abuela». De repente se detuvo, sus ojos se abrieron de terror y miró rápidamente hacia la puerta, como si el fantasma de su abuela pudiera aparecer en cualquier momento. Mi corazón se encogió. La tomé de la mano, sintiendo sus pequeños dedos temblar. «Tranquila, mi amor, aquí estás segura. Dime lo que quieras, nadie te va a hacer daño». Ella dudó un momento más, apretando mi mano. «La abuela me da un jarabe». La palabra jarabe se sintió como una daga helada. Mis intuiciones, mis miedos, todo lo que Javier había desestimado, comenzó a encajar con una precisión aterradora. «¿Qué jarabe, cariño? ¿Cómo es?», pregunté con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro un vendaval de furia y horror se desataba. Es espeso y sabe, como a flores y amargo», susurró Lucía, arrugando la nariz con una expresión de disgusto que por primera vez no vi en mucho tiempo. «¿Me lo da antes de dormir o antes de la siesta? Me dice que es para que duerma mejor, pero me siento cansada, siempre cansada, y me da miedo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las pastillas de relajación, el jugo especial de la abuela. ¡Dios mío!». «¿Y por qué te da miedo, Lucía?», le pregunté, intentando mantener la calma para que mi voz no la asustara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, desde que la conocía, vi en ella una emoción cruda, no disimulada. «Dice que si le digo a alguien, a papá o a ti, me va a llevar muy lejos, donde nunca más podré ver a nadie, y que no me querrás. Dice que no debo decirle a nadie, porque si no te vas a enojar conmigo. Y por eso digo que no tengo hambre, mamá. Perdóname», balbuceó, y las últimas palabras se perdieron en un sollozo. Mi mente se paralizó. La culpa, el miedo, el silencio. Todo era un velo protector tejido por el terror. No era falta de apetito, no eran celos. Era una pequeña alma torturada por una mujer que se hacía llamar su abuela. Las imágenes se agolparon en mi mente. Lucía encorvada en la boda, su mirada de terror a la abuela, el vaso de jugo que tomaba sin rechistar, sus pesadillas, su agotamiento constante. Todo, cada pieza del rompecabezas encajaba en una imagen grotesca y cruel. La rabia burbujeaba dentro de mí, una rabia ardiente y furiosa, como nunca antes había sentido. Quería gritar, quería romper algo, quería proteger a esa niña con todas mis fuerzas. Pero mi prioridad era Lucía, mi niña, mi hijastra, la que me acababa de confiar su secreto más oscuro. Con un esfuerzo sobrehumano, controlé el temblor de mis manos y mis labios. La abracé con fuerza, apretándola contra mi pecho, sintiendo sus pequeños sollozos mojar mi camiseta. «No, mi amor, no. No tienes que pedir perdón por nada. No hiciste nada malo. Tú eres valiente, muy valiente por habérmelo contado», le susurré al oído, mientras mis propias lágrimas pugnaban por salir. «Te quiero, Lucía, y no voy a dejar que nadie te haga daño. Lo prometo, esto se acabó. Te voy a proteger». Mis palabras, aunque pronunciadas con voz suave, llevaban el peso de una convicción inquebrantable. La pasividad había terminado. El miedo se transformaría en acción. Ahora que Lucía había roto su silencio, yo rompería el mío. Y esta vez, nadie, ni siquiera Javier, podría detenernos. La pasividad había terminado. El miedo se transformaría en acción. Ahora que Lucía había roto su silencio, yo rompería el mío. Y esta vez, nadie, ni siquiera Javier, podría detenernos. Mi mente,
que segundos antes había estado en shock, de repente se encendió con una claridad aterradora y una urgencia inquebrantable. Apenas la solté, corrí al teléfono, mis dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Mi hijastra, Lucía, de 5 años, me acaba de confesar que su abuela le está dando un jarabe. Dice que la hace sentir cansada y asustada. Creemos que son sedantes, balbuceé al operador, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro un volcán estallaba. Expliqué la situación con la mayor precisión posible. La melancolía de Lucía, sus pesadillas, la persistente negativa a comer, la amenaza de la abuela. El operador me indicó que un equipo se pondría en contacto con Javier inmediatamente y que debía llevar a Lucía al hospital de urgencias más cercano. Colgué el teléfono y me giré hacia Lucía, que me observaba con ojos grandes, aún asustados, pero con una tenue chispa de alivio. «Vamos, mi amor, vamos al médico para que te pongan fuerte de nuevo», le dije, intentando sonar lo más tranquilizadora posible. La tomé de la mano, y su pequeña palma, antes fría, ahora se sentía sorprendentemente cálida en la mía. El viaje en coche fue tenso. Lucía iba en su silla, aferrada a su osito, susurrando ocasionalmente: «Tengo miedo, mamá». Yo le apretaba la mano a través del cinturón de seguridad cada vez que un semáforo nos detenía y le aseguraba: «Estamos casi allí, mi amor. Te prometo que todo va a estar bien». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentía una punzada de culpa por no haber actuado antes, por haber dejado que las palabras de Javier nublaran mi instinto, pero esa culpa se transformó rápidamente en una resolución férrea. Al llegar a urgencias, el caos habitual del hospital nos envolvió. El olor a desinfectante y la cacofonía de voces y máquinas eran abrumadores. En la recepción expliqué de nuevo la situación. La enfermera, con una mezcla de escepticismo y rutina en sus ojos, me hizo llenar unos papeles. «Una abuela dándole jarabe a una niña», murmuró, y por un instante sentí que no me creerían. «Pero no sé, hey». «Mi hija me lo confesó, y tengo fundadas sospechas de que es algo grave. Necesita que la vean de inmediato». Después de una espera que pareció una eternidad, nos llamaron. Un médico joven nos recibió. Lucía se aferró a mí, escondiendo su cara en mi costado. Le expliqué de nuevo, esta vez con más detalle. Los síntomas, la confesión, la frase: «Perdóname, mamá, no tengo hambre». El médico nos escuchó con atención, aunque su expresión seguía siendo un tanto cautelosa. «Lucía, ¿podrías decirle al doctor qué te da la abuela?», le pregunté suavemente, animándola. La niña asintió, su voz aún un susurro, pero firme. «Me da un jarabe, me hace dormir y tener miedo». Esa confirmación directa de Lucía, tan valiente, pareció disipar cualquier duda inicial del médico. Sus ojos se suavizaron, y con una mirada de preocupación asintió. «Vamos a hacerle algunos análisis, ¿de acuerdo, Lucía? Solo para asegurarnos de que todo está bien». Llevarla a la sala de extracción de sangre fue desgarrador. Lucía lloró, no solo por el pinchazo, sino por el miedo acumulado. La abracé, la consolé, mis propias lágrimas mezclándose con las suyas. Sentí su pequeño cuerpo temblar mientras la enfermera tomaba las muestras. También se le tomaron muestras de orina y se le realizó un examen físico completo. Los médicos fueron amables, intentando tranquilizarla con historias y prometiéndole una calcomanía si era valiente. Lucía fue increíblemente valiente. La espera por los resultados fue una tortura. Cada minuto se estiraba como una hora. Yo la tenía en mi regazo, acariciándole el cabello mientras ella se dormía, agotada. Mis ojos no dejaban de mirar la puerta, esperando, temiendo, pero sabiendo que no había vuelta atrás. La verdad, por muy dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Finalmente, el médico regresó. Su rostro estaba grave. Su habitual cautela se había transformado en una expresión de profunda preocupación. Se sentó frente a nosotras, sus ojos fijos en mí. «Señora»,
comenzó, su voz baja. Hemos encontrado sedantes en el sistema de Lucía. La frase me golpeó como un mazazo, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de confirmación me invadió. No era mi imaginación, no estaba loca. El horror, el verdadero horror, se hizo palpable, un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Mi peor pesadilla se había vuelto una realidad devastadora. Miré a la pequeña Lucía dormida en mis brazos, su rostro pálido, y juré que esta vez nadie, absolutamente nadie, volvería a hacerle daño. Este era solo el comienzo de la guerra. Javier regresó a casa 2 días después, con su sonrisa habitual y el cansancio predecible de un viaje de negocios. Yo lo esperaba en la sala, con Lucía aún dormida en su habitación, el informe médico en mis manos, una mezcla de determinación y terror helándome la sangre. Verlo entrar, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar, fue casi insoportable. «Mi amor, ya estoy en casa», dijo, abrazándome con fuerza. Su beso se sintió frío, distante, a pesar de su calidez. «¿Cómo están mis chicas? ¿Lucía ha mejorado? Te lo dije, solo necesitaba tiempo». Sus palabras tan ligeras me rompieron. Solté el informe sobre la mesa de centro. El sonido del papel cayendo resonó en el silencio. «Javier, tenemos que hablar», dije, mi voz extrañamente tranquila, aunque por dentro un vendaval rugía. «No es una cuestión de tiempo, ni de adaptación, es mucho más grave de lo que imaginas». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión, y luego de impaciencia. «¿Qué ha pasado ahora? ¿Sigues con tus teorías sobre Lucía? Te pedí que no te obsesionaras». «La llevé al hospital, Javier». Solté mis ojos fijos en los suyos. Le hicieron pruebas. Encontraron sedantes en su sistema. Fue como si hubiera golpeado una campana de cristal. El rostro de Javier se transformó. Primero, incredulidad. Luego, una furia gélida, incomprensible. ¿Sedantes? ¿Qué demonios dices? ¿Estás inventando historias? ¿Qué clase de juegos macabros son estos? Se acercó a la mesa. Tomó el informe con una mano temblorosa, sus ojos escaneando las palabras en el papel. Podía ver cómo su mente se negaba a procesar lo que leía. «Lucía me lo dijo, Javier. Su abuela le da un jarabe que la hace sentir cansada y con miedo. La amenazó para que no nos dijera nada. Por eso decía, perdóname, mamá, no tengo hambre». «No es tu imaginación, Javier, son los hechos. Aquí están las pruebas médicas». Él soltó el informe como si le quemara la piel. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de una rabia que nunca antes había visto. «Estás loca, absolutamente loca. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así de mi madre? Ella adora a Lucía, la ha criado gran parte de su vida. Nunca le haría daño». Su voz se elevó, resonando en la casa. «Siempre quisiste separarme de mi familia, ¿verdad? Siempre quisiste que Lucía fuera solo tuya. Estás intentando destruirnos». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. «Destruirnos». Él pensaba que yo era la destructora. «¿Destruirnos, Javier? Estoy tratando de salvar a tu hija. Tu madre está drogando a Lucía, la está envenenando. Y tú la defiendes sin siquiera considerar la posibilidad». Mi propia voz se quebró. La frustración y el horror hirviendo en mi interior. Mi madre es una santa, es una mujer intachable. Toda mi vida me ha apoyado, me ha dado todo. ¿Crees que de repente se ha convertido en una especie de monstruo? Esto es una patraña, un montaje tuyo para alejarla de nosotros. Javier siempre había venerado a su madre. Era la figura central de su vida, una mujer fuerte, respetada, que había criado a Javier con mano firme y un amor incondicional. Al menos eso era lo que él siempre me había contado. La idea de que ella pudiera ser la villana era, para él, una traición impensable, una afrenta a todo lo que creía. Su ceguera era casi tan devastadora como la revelación de Lucía. Me armé de valor, sintiendo una nueva ola de determinación. «Javier, por favor».
Mira el informe. Los médicos encontraron los sedantes. No es mi palabra contra la de tu madre. Es la ciencia. Es lo que tu hija te confesó. ¿Vas a ignorar esto? ¿Vas a ignorar a Lucía por defender la imagen perfecta de tu madre? Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro en el salón. No puede ser. Esto no es verdad. Debe haber un error en el laboratorio, en el hospital. Tú la presionaste, le metiste ideas en la cabeza. Seguro que sí. La discusión escaló. Sus acusaciones eran dardos envenenados que atravesaban mi corazón, pero no me movieron de mi posición. Sostuve el informe en alto, apuntando a los resultados. Javier, no hay error. No hay presión. Hay una niña pequeña, asustada y enferma. Y si no crees en mí, entonces confía en la evidencia. Confía en lo que tu propia hija te dijo antes de que yo la llevara al hospital. La confrontación fue brutal, una herida abierta en el corazón de nuestro recién formado matrimonio. Sentí como la brecha entre nosotros se ampliaba con cada negación suya, con cada acusación. La intimidad que habíamos compartido, la promesa de una vida juntos, se resquebrajaba bajo el peso de su incredulidad. Me sentí completamente sola, pero no derrotada. La lucha por Lucía no había hecho más que empezar, y la negación ciega de su propio padre era ahora un obstáculo más, quizás el más doloroso de todos, en nuestro camino hacia la verdad y la justicia. La negación de Javier dejó un vacío helado en el hogar, pero encendió una llama implacable dentro de mí. Si él, el padre de Lucía, no estaba dispuesto a ver la verdad, yo la desenterraría con mis propias manos. No permitiría que la inocencia de Lucía fuera sacrificada en el altar de la ceguera filial de nadie. La noche de nuestra confrontación fue larga y desoladora, pero al amanecer mi determinación era más fuerte que nunca. No había otra opción. Con o sin el apoyo de mi esposo, la justicia para Lucía se pondría en marcha. Fue entonces cuando, sin dudarlo, me comuniqué de nuevo con las autoridades. Esta vez, con una claridad y una resolución inquebrantables, para informarles de la confirmación médica y de la confesión de la niña. Al día siguiente, un equipo de 2 detectives se presentó en nuestra casa. Eran profesionales, con rostros serios que no revelaban emoción, pero sus ojos transmitían una comprensión tácita de la gravedad de la situación. Les entregué los informes médicos que confirmaban la presencia de sedantes en la sangre de Lucía, y luego, con Lucía sentada en mi regazo, arropada y tranquila, les repetí su confesión. La voz pequeña de mi hijastra, al describir el jarabe y las amenazas de la abuela, resonó en la sala, añadiendo un peso innegable a mis palabras. Colaboré plenamente, abriendo mi vida y la de Lucía a su escrutinio. Compartí cada detalle que recordaba, desde la melancolía inicial en el día de la boda, los episodios de falta de apetito, las pesadillas nocturnas, la fatiga constante, hasta la posesividad de la abuela y sus jugos especiales o postres para el apetito. Les proporcioné el historial médico de Lucía, los nombres de sus pediatras anteriores, cualquier cosa que pudiera ayudarles a construir el caso. La casa, que antes se sentía como un santuario, ahora era un escenario de investigación. Y yo, una testigo principal en la lucha por la verdad de mi hijastra. Los detectives me explicaron que, con la confesión de la menor y las pruebas médicas, iniciarían una investigación formal. El siguiente paso era crucial: registrar la casa de la abuela. Mi estómago se retorció al pensar en lo que encontrarían, y en la devastación que esto causaría en la familia de Javier. Él no estaba presente. Había salido, supongo, a procesar la ira y la negación, o quizás a hablar con su madre, aunque no me había dicho nada. Sentí un miedo frío, no por mí, sino por las repercusiones, por cómo esta verdad ineludible desgarraría sus vidas. Sin embargo, no había vuelta atrás. La justicia para Lucía era mi única brújula. Acompañé a los detectives, manteniendo a Lucía bajo mi cuidado. La niña parecía entender la seriedad del momento, sus ojitos grandes observando todo, aferrándose a mi mano con fuerza. Al llegar a la casa de la abuela, el ambiente se cargó de una tensión palpable. La abuela nos recibió con su sonrisa habitual,
que se congeló en sus labios al ver a los agentes de policía. Su mirada se posó en mí, una mezcla de sorpresa y algo que me pareció un destello de furia contenida. Los detectives presentaron la orden de registro, explicando la situación. La abuela protestó con vehemencia, alzando la voz, declarando su inocencia y acusándome, con una mirada gélida, de estar lavándole el cerebro a la niña. Pero sus palabras no tuvieron efecto. Los agentes procedieron con su búsqueda, metódicos y silenciosos, mientras yo sostenía a Lucía cerca de mí, protegiéndola del torbellino emocional que se desataba. Observé cómo inspeccionaban cada rincón, cada armario, cada estante, la casa. Antes un lugar de reuniones familiares y risas, ahora se sentía como una escena del crimen. El aire era denso con la expectativa. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. La justicia, con sus engranajes lentos pero inexorables, estaba empezando a moverse, y yo, su engranaje más pequeño, estaba allí para asegurarme de que no se detuviera. Sabía que estábamos a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo, y el peso de esa inminente revelación se posaba sobre mis hombros, un presagio de lo que estaba por venir. El presagio no tardó en materializarse. Los detectives, metódicos y silenciosos, revisaban cada rincón de la casa de la abuela, mientras la anciana protestaba en voz alta, acusándonos con vehemencia y una mirada gélida. Lucía, aferrada a mi mano, observaba con sus ojos grandes y asustados, sintiendo la tensión en el aire. Fue el detective Gómez, el de rostro más serio, quien nos hizo una señal desde la cocina. Con guantes de látex extrajo un panel falso de la parte trasera de una alacena, detrás de unos viejos tarros de conserva. Allí, cuidadosamente ocultas, había varias botellas de un líquido espeso y oscuro, idénticas a la descripción de Lucía. Un jarabe con olor dulce, pero con una amargura subyacente. Los rótulos de las botellas confirmaban mis peores temores. Eran sedantes de uso restringido que requerían receta médica. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un jarabe, era veneno lento, sistemático. La abuela palideció. Su voz estridente se apagó en un graznido ahogado. La negación que había mantenido con tanta ferocidad se desmoronó al ver la evidencia tangible. Los detectives tomaron fotografías, sellaron las botellas y continuaron con el registro, pero el hallazgo principal ya estaba hecho. La verdad estaba ahí, indiscutible, cruelmente revelada. Mientras los agentes terminaban su trabajo, el detective Gómez me apartó un momento. «Señora», dijo con voz baja y grave, «nuestra investigación preliminar y la información que nos proporcionó han desvelado algo más inquietante. Hemos contactado con el abogado de la familia de Lucía. Al parecer, la niña es beneficiaria de una herencia considerable de su madre biológica, la primera esposa de Javier, que falleció hace unos años. Un patrimonio gestionado por un fideicomiso, al que se tendría acceso si Lucía alcanzara la mayoría de edad o, en caso de que fuera declarada legalmente incapacitada para tomar decisiones por sí misma, por su tutor legal. La sangre se me heló en las venas. La palabra incapacitada resonó en mi cabeza como un eco macabro. Miré a Lucía, que estaba a mi lado, ajena a la verdadera magnitud de las palabras, y sentí una oleada de náuseas. No era rencor, no era una mente enferma que buscaba control, era algo mucho más frío y calculador, avaricia. La abuela no quería que Lucía sufriera, o al menos no solo eso. Quería silenciarla, mantenerla dócil y enferma, hasta el punto de que pudiera ser declarada incapacitada, permitiéndole así controlar su herencia. Una repulsión profunda me invadió. ¿Cómo podía alguien, y menos una abuela, ser capaz de tal crueldad por dinero? Recordé el día de la boda, la posesividad extraña de la abuela, susurrándole al oído a Lucía, los dulces que la niña tomaba con terror. Todo encajaba. Sus jugos especiales, sus jarabes para dormir mejor, todo era parte de un plan retorcido, diseñado para destruir la mente y el espíritu de una niña inocente para obtener beneficios económicos. Miré a la abuela,
que ahora estaba sentada en un sofá, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Su fachada de mujer respetable, de abuela cariñosa, se había derrumbado, revelando la oscuridad de su alma. La indignación me quemaba por dentro. No podía comprender tal maldad. Era una traición inimaginable, un abuso de confianza tan monstruoso que me dejaba sin aliento. La evidencia era irrefutable. Las botellas de sedantes, la confesión de Lucía, los resultados médicos, el móvil financiero. El círculo de la verdad se había cerrado con una crueldad que me destrozaba el corazón, pero que también me daba una claridad dolorosa. Lucía había sido víctima de un plan fríamente calculado, y su silencio había sido su única defensa contra una mujer que debería haber sido su protectora. Este era el final de una pesadilla, y el comienzo de una lucha por la justicia que juré llevar hasta el final. La evidencia era irrefutable, cruelmente revelada. Las botellas de sedantes, la confesión de Lucía, los resultados médicos y el golpe más devastador, el móvil financiero. El círculo de la verdad se había cerrado con una certeza helada, y yo, agotada pero resuelta, sabía que era el momento de enfrentarme a Javier con toda la cruda realidad. Cuando Javier regresó a casa, sus ojos aún mostraban el brillo de la ira y la incredulidad de nuestra última discusión. Intentó una aproximación, una disculpa tácita por su arrebato, pero yo no le di cabida. No había tiempo para eso. Lucía estaba a salvo en su habitación, durmiendo bajo el efecto de un suave sedante que le había dado el hospital para ayudarla a descansar, un sedante muy diferente al veneno de su abuela. Me senté en el sofá, con todos los documentos apilados en la mesa de café. El informe médico del hospital, las fotos de los sedantes encontrados en la alacena de su madre, y el informe preliminar sobre la herencia de Lucía. «Javier, ya no hay nada que puedas negar», dije. Mi voz sonaba distante, casi extraña para mí misma. La policía encontró las botellas, exactamente como Lucía las describió, y el motivo es lo más abyecto de todo. Él intentó protestar, su rostro endurecido por la negación, pero lo detuve con un gesto. «No, escúchame. Tu madre estaba drogando a Lucía, lentamente, sistemáticamente. No era un jarabe para dormir mejor, Javier. Era para enfermarla, para que la declararan incapacitada, para quedarse con su herencia». Solté las palabras una por una, viendo cómo cada una de ellas le impactaba. Primero, el shock. Su mandíbula se tensó. Luego, sus ojos se posaron en las fotos, las botellas selladas, el informe del hospital. Podía ver cómo luchaba, cómo su mente intentaba aferrarse a la imagen inmaculada de su madre. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. No había espacio para la duda. La fortaleza de su negación, esa barrera inquebrantable que había construido, comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Su rostro palideció. La sangre se drenó de sus mejillas, dejándolo con una expresión lívida y hueca. Se desplomó en el sillón frente a mí, como si la fuerza que lo mantenía en pie se hubiera disuelto. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro, rasposa, rota. Cogió el informe sobre el móvil financiero. Sus manos temblaban tanto que el papel crujió. Sus ojos recorrieron las líneas, y una comprensión devastadora se apoderó de él. Pude ver el momento exacto en que la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Un gemido escapó de sus labios, un sonido gutural, desgarrador, lleno de un dolor tan profundo que me encogió el alma. Se llevó las manos a la cabeza, sus dedos enredándose en su cabello, tirando de él como si quisiera arrancarse el cerebro para librarse de la imagen. «Mi madre, mi propia madre». Su voz se ahogó, y vi cómo sus hombros se sacudían. Las lágrimas, que había reprimido con tanta obstinación, finalmente brotaron, surcándole el rostro. No lloraba en silencio. Era un llanto que venía de lo más profundo de su ser, un lamento de desesperación y horror. «Dios mío, Lucía, mi pobre Lucía. Y yo no te creí, no la creí a ella, por defender a esa monstruo.
La culpa lo invadía, envolviéndolo en un torbellino de autodesprecio. Te llamé paranoica, celosa, te acusé de querer destruir mi familia, pero fui yo la ciega, yo el estúpido que no quiso ver. No quise creer que mi propia madre sería capaz de algo así. Mi hija, mi pequeña hija. Su dolor era tangible, inundando la habitación. Lo observé, sintiendo una mezcla compleja de emociones. La vindicación, sí, porque mi instinto no me había fallado, pero también una inmensa tristeza por él, por el hombre que amaba, que ahora se enfrentaba a una traición tan inimaginable de parte de la persona que más había venerado. Y la culpa, una culpa que él mismo había sembrado al desestimar mi preocupación y el terror de su hija. ¿Cómo pude ser tan ciego? Repetía una y otra vez entre sollozos, sus ojos enrojecidos y llenos de una angustia insoportable. Ella intentó decírnoslo, y yo no escuché. No la protegí. Mi propia hija. Y tú lo viste desde el principio. Tú luchaste por ella. Cuando yo solo fui un cobarde, un estúpido cobarde. Su colapso fue total, devastador. Era el punto de inflexión. El Javier que conocía, el que había vivido en una burbuja de negación y fe ciega en su madre, se desintegraba ante mis ojos. En su lugar emergía un hombre quebrado, consumido por el arrepentimiento, pero también, finalmente, un hombre que estaba viendo la verdad. Me levanté del sofá. Mi corazón pesaba 1 tonelada. Me acerqué a él y por un momento dudé. La rabia, la frustración que había sentido hacia su incredulidad aún quemaba. Pero al verlo tan deshecho, tan genuinamente arrepentido, sentí que esa rabia se transformaba en una compasión dolorosa. Me arrodillé a su lado, lo abracé con fuerza, mientras él se aferraba a mí como a su único ancla en el abismo de su desesperación. «No te dejes consumir por la culpa, Javier», le susurré, mi voz apenas audible. «Ahora lo sabes, ahora podemos luchar por ella juntos, por Lucía». Era el comienzo de un camino largo y arduo, no solo para Lucía, sino para Javier y para nosotros como pareja. La verdad había destrozado sus pilares más sagrados, pero de las ruinas esperaba que pudiéramos construir algo nuevo, algo más fuerte, forjado en la honestidad, el dolor y sobre todo el amor incondicional por la pequeña Lucía. La verdad había destrozado los pilares más sagrados de Javier, pero al menos ahora la veía. Su arrepentimiento, tan crudo y desgarrador, nos unió en la decisión inquebrantable de luchar por Lucía. Esa misma noche, la policía, que ya estaba en posesión de todas las pruebas, el informe médico, la confesión de Lucía y el hallazgo de los sedantes en casa de la abuela, junto con el móvil financiero, actuó con rapidez. Mientras Javier todavía se consumía en su dolor, los agentes regresaron a la casa de su madre. No fui con ellos esta vez. Mi lugar estaba con Lucía, asegurándome de que estuviera segura y tranquila. Javier, con el rostro aún hinchado por las lágrimas y los ojos enrojecidos, se ofreció a ir a ver con sus propios ojos la detención de la mujer que había sido su roca. Pero lo detuve. No necesitaba más imágenes traumáticas. Ya había visto suficiente. La llamada del detective Gómez llegó poco después de medianoche. La abuela había sido arrestada. Su voz, que aún conservaba un tono de desafío y furia, se había quebrado al ser esposada. La describió como una mezcla de negación y una furia silenciosa al darse cuenta de que su plan había sido descubierto y desmantelado. Al colgar el teléfono, sentí un torbellino de emociones. Un inmenso alivio porque Lucía por fin estaba a salvo de esa influencia destructiva, pero también una tristeza profunda. Una familia se había roto en 1000 pedazos y la figura de una abuela cariñosa, que había sido una parte fundamental de la vida de Javier, se había desvelado como un monstruo. La justicia estaba en marcha, sí, pero su avance dejaba una estela de dolor y devastación. La noticia, como era de esperar, se propagó como la pólvora entre la familia de Javier. Los teléfonos no dejaron de sonar al día siguiente.
La incredulidad se mezclaba con la conmoción. Algunos familiares se apresuraron a expresar su apoyo a Javier, aunque la mayoría lo hacía con una velada acusación hacia mí. Las llamadas que sí recibí directamente estaban cargadas de preguntas inquisitivas y, en ocasiones, de críticas abiertas. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, me espetó una prima de Javier, su voz teñida de indignación. Es su madre. Ella solo quería lo mejor para Lucía. La has destrozado. Siempre supimos que no eres la persona adecuada para esta familia, me dijo un tío, sus palabras como dardos envenenados. Desde que llegaste, solo has traído problemas. Ahora has metido en la cárcel a una anciana por tus caprichos. Me mantuve firme. Cada palabra de reproche era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Prioricé la seguridad y el bienestar de Lucía por encima de las apariencias, por encima de las lealtades familiares ciegas. Mi capricho, como usted lo llama, es la protección de una niña de 5 años que estaba siendo envenenada por su abuela. Respondí a la prima con una calma que me sorprendió a mí misma. Las pruebas son irrefutables, y mi deber, como su madre, es protegerla, sin importar quién sea el agresor. Javier, a pesar de su propio dolor y vergüenza, me defendió. No es culpa de ella, les dijo a sus familiares, su voz aún ronca. Ella ha sido la única que ha tenido el valor de ver la verdad y actuar. Yo fui el ciego. Yo fui quien falló a Lucía. Su apoyo, aunque tardío, fue un bálsamo para mi alma. La presión externa era inmensa. Intentos de desprestigio, rumores malintencionados. Algunos llegaron a sugerir que yo estaba detrás de la herencia de Lucía, que todo había sido un plan para deshacerme de la abuela y controlar a la niña. Esas calumnias me dolían, pero no me desviaron de mi propósito. Lucía era lo único que importaba, su sonrisa, su seguridad, su futuro. Por eso no me quebraría. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de procedimientos legales. Abogados, declaraciones, visitas a la fiscalía. Se inició formalmente el proceso legal contra la abuela por cargos graves de abuso infantil y intento de poner en peligro la vida de un menor. El sistema de justicia, lento y a veces abrumador, se ponía en marcha. Sabía que el camino sería largo y arduo, lleno de batallas legales y más confrontaciones familiares. Pero al mirar a Lucía, que empezaba a mostrar pequeños signos de su antigua vitalidad, sabía que cada paso valía la pena. Mi promesa de protegerla, forjada en la oscuridad de su secreto, era ahora el faro que nos guiaría a través de la tormenta. Con la abuela bajo custodia y las batallas legales en el horizonte, mi único faro, mi única prioridad, era Lucía. Los días siguientes fueron un torbellino de citas con servicios sociales y las primeras sesiones con una terapeuta infantil, una mujer de voz suave y ojos amables, llamada Dra Elena. Lucía, aunque ya no sufría la amenaza constante del jarabe, seguía siendo una sombra de sí misma. Se aferraba a mí con una timidez casi dolorosa durante las primeras consultas, sus ojos buscando constantemente mi aprobación, mi consuelo. Cada pequeño avance era un rayo de sol en la oscuridad que había consumido su infancia. Me convertí en su roca, su sombra constante, su escudo inquebrantable. Asistía a cada sesión, sentada a su lado, ofreciéndole mi mano para apretarla cuando ladrá. Elena hacía preguntas difíciles, o simplemente mi presencia silenciosa cuando Lucía se sumía en su propio mundo de dibujos o juegos. Había días en que yo misma sentía el cansancio emocional, la carga de la crítica familiar y la tensión de lo vivido, pero la mirada frágil de Lucía me recordaba mi propósito. En casa, me esforcé por crear un santuario de paz y seguridad, donde cada rincón respirara amor y confianza. Eliminé cualquier recuerdo de la abuela, y los jarabes y los miedos ya no existían en nuestras paredes. Las rutinas se hicieron más predecibles, las palabras más suaves, los abrazos más frecuentes. Me aseguré de que supiera que el temor había terminado, que estaba a salvo. El progreso de Lucía fue lento, como el brote de una flor después de un largo invierno. Al principio era difícil.
Sus pesadillas, aunque menos intensas, aún la asaltaban ocasionalmente, y yo corrí a su habitación para consolarla, para recordarle que estaba a salvo y que nadie podía hacerle daño ahora. Sus emociones eran un laberinto difícil de transitar. A veces, una explosión de rabia contenida al dibujar monstruos oscuros, garabatos furiosos que ladrá. Elena interpretaba con paciencia infinita. Otras, un silencio impenetrable que me preocupaba hasta lo más profundo. Pero con la guía experta de la terapeuta y mi amor constante, esos muros comenzaron a agrietarse. La terapia se enfocaba en el juego, en el arte, en permitirle expresar lo inexpresable, aquello que sus palabras aún no podían articular. Dibujaba a su abuela como una figura gris, con los ojos grandes y vacíos. Y luego, con mi ayuda, la convertía en un pequeño punto que se alejaba en el horizonte del papel. Un acto simbólico de liberación. Un día, durante una sesión, la Elena le preguntó qué quería para cenar. Por primera vez, Lucía no murmuró el «no tengo hambre» ni se encogió. Miró a la doctora, luego a mí, y con una voz tenue pero clara dijo «pizza, con mucho queso». Fue un momento pequeño, casi insignificante para un observador externo, pero para mí fue una victoria monumental, una señal de que su voz, su voluntad, comenzaban a regresar. Otra vez estábamos en el parque, y Lucía, que solía quedarse pegada a mí, de repente corrió hacia los columpios con una risa genuina, una risa que no había escuchado en meses. No era la risa completa y despreocupada de una niña de 5 años, pero era un inicio, un eco de la antigua Lucía, que Javier me había descrito antes de la boda. Esos eran los primeros signos, pequeños brotes de confianza en sus ojos, destellos de curiosidad al explorar un nuevo libro, o la forma en que, a veces, jugaba sola en su habitación, inventando historias con sus muñecas, algo que antes era impensable y que ahora marcaba un retorno a su independencia. No siempre era fácil, había días de regresión, de llanto inexplicable, de miedo latente que resurgía sin previo aviso, pero la tendencia era clara y esperanzadora. Lucía estaba volviendo a nosotros, pedazo a pedazo su espíritu, aunque marcado por la cicatriz estaba comenzando a sanar. Mi corazón se hinchaba de orgullo y de un amor tan profundo que superaba cualquier lazo de sangre. Ella era mi hija, mi valiente Lucía, y la vería florecer de nuevo, más fuerte y más resiliente que nunca. Mientras Lucía emprendía su delicado camino de regreso a la luz, Javier se embarcaba en una travesía personal igualmente ardua, la de su propia redención. El impacto de la verdad lo había transformado, y ahora, con la culpa como motor y el arrepentimiento grabado en cada línea de su rostro, su única misión era reconstruir la fracturada relación con su hija. Era un sendero espinoso, marcado por los fantasmas de su negación y la desconfianza que sin querer había alimentado. Él lo intentaba, al principio, de forma torpe, casi con miedo. Lucía, aunque ya no estaba bajo el influjo del terror de su abuela, mantenía una barrera invisible ante él. Si Javier se acercaba, ella se encogía ligeramente. Sus ojos grandes y cautelosos lo observaban con una mezcla de precaución y tristeza. Él la observaba desde la distancia, con una mirada de profunda angustia. Veía en sus ojos la sombra de su fracaso, el dolor de no haberla escuchado, de no haberla protegido. Mi papel en esta etapa se volvió el de un puente, un delicado mediador entre un padre arrepentido y una hija herida. Hablaba con Javier en las noches, cuando Lucía ya dormía, recordándole la importancia de la paciencia, de no forzarla, de permitir que su presencia, su amor constante, erosionara lentamente los muros que ella había levantado. Ella necesita ver que estás aquí, Javier, que la quieres, que eres seguro, le decía, sintiendo el peso de su dolor y su determinación. Y con Lucía, le susurraba historias sobre el amor de un padre, sobre lo mucho que él la extrañaba cuando estaba de viaje, intentando sembrar de nuevo la semilla de la confianza. Javier aprendió a moverse despacio. Empezó con pequeños gestos.
Se sentaba en el suelo de la sala mientras Lucía jugaba, sin intentar interactuar, solo leyendo un libro o trabajando en su portátil, creando una presencia tranquila y no amenazante. A veces la observaba mientras dormía, y yo lo encontraba allí, con lágrimas silenciosas surcándole el rostro, susurrando disculpas inaudibles a su pequeña hija. Una tarde, mientras yo leía un cuento a Lucía en su cama, Javier se acercó a la puerta de la habitación. No entró, solo se quedó allí, escuchando. Lucía, al notarlo, se puso tensa, su cuerpecito se tensó. Le lancé una mirada a Javier, una señal para que se mantuviera firme, para que no huyera, y él lo hizo. Permaneció en el umbral, su mirada llena de dolor, pero también de una paciencia inquebrantable. Cuando terminé el cuento, Lucía, con un gesto inusual, se giró hacia él. «¡Papá!», susurró, su voz casi inaudible. Javier se acercó lentamente a la cama, sus ojos brillando con una esperanza frágil. «Sí, mi amor. ¿Puedes leerme otro cuento?». Fue una pregunta vacilante, pero llena de una valentía inmensa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver el rostro de Javier. Era un ruego de perdón, una invitación a la reconciliación. «Claro que sí, mi princesa», dijo su voz ronca de emoción. Se sentó con cuidado en el borde de la cama, y esa noche leyó una historia sobre un pequeño conejito que se había perdido y encontrado el camino a casa. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, no se encogió. Se acurrucó bajo las sábanas, escuchando la voz de su padre. Y al final, antes de que él se fuera, le dio un pequeño y vacilante beso en la mejilla. Fue un momento clave, un pequeño resquicio de luz en la oscuridad, una prueba de que la redención era posible. A partir de ese día, Javier se involucró activamente. Las visitas a la terapeuta se convirtieron en un asunto familiar, donde él participaba con humildad y un deseo genuino de aprender. Le preparaba sus desayunos favoritos, con la esperanza de ver una sonrisa. La recogía del colegio, contándole historias divertidas en el coche. Me ayudaba a preparar sus comidas, preguntando si el sabor era como el que le gustaba a Lucía. Cada noche, sin falta, la arropaba, le daba un beso y le decía: «Te quiero, Lucía. Eres la niña más valiente del mundo». Al principio, Lucía solo lo aceptaba, pero gradualmente, con cada beso, con cada palabra de amor constante, un tenue hilo de confianza comenzaba a tejerse entre ellos. A veces le sonreía, a veces le devolvía el beso. Y yo, al observarlos, sabía que el amor de un padre, aunque tardío, era una fuerza poderosa, capaz de sanar las heridas más profundas. El camino hacia la recuperación, tanto para Lucía como para nosotros, fue largo y tortuoso, sembrado de desafíos y pequeños milagros. Javier, con su penitencia y amor renovado, estaba haciendo un progreso significativo en la reconstrucción de su lazo con Lucía. Y yo, su madrastra, su protectora, era testigo de cada paso, de cada lágrima, de cada sonrisa que comenzaba a florecer en la niña. Esta travesía nos unió de una manera que jamás hubiéramos imaginado, forjando un vínculo familiar más fuerte y auténtico que cualquier lazo de sangre. La terapia, que al principio era solo para Lucía, se extendió gradualmente a sesiones familiares. Elena nos guió con sabiduría, mostrándonos cómo el trauma no solo afectaba a la niña, sino que había dejado grietas en la dinámica de nuestro hogar y en la relación de Javier y yo. Aprendimos a comunicarnos de una manera más abierta, a validar nuestras emociones y sobre todo a escuchar. Javier, con su profunda culpa, necesitaba aprender a perdonarse a sí mismo para poder ser un pilar sólido para Lucía. Yo, por mi parte, necesitaba procesar la frustración y la soledad que había sentido al principio, y la terapeuta me ayudó a entender que mi instinto había sido mi mayor aliado y que no había nada de qué avergonzarme por haberlo seguido. Esas sesiones nos proporcionaron herramientas para construir un futuro basado en la confianza y el apoyo mutuo, no solo como padres de Lucía, sino como pareja. Y Lucía,
Lucía florecía. Los pequeños pasos se convirtieron en zancadas. ¿Ladrá? Elena nos animó a reintroducir la comida de una manera lúdica y sin presiones. Hicimos panqueques con formas divertidas, preparamos juntos ensaladas coloridas y cada comida se convirtió en una aventura. Un día, mientras estábamos en la cocina, Lucía me miró con sus ojos grandes, ahora llenos de una chispa renovada, y dijo: «Mamá, ¿podemos hacer tu sopa de verduras? Esa que huele tan rico». Mi corazón se desbordó de alegría. No era solo que quisiera comer, era que había expresado un deseo, había pedido activamente, y eso era una victoria inmensa. Ya no murmuraba: «No tengo hambre» con disculpa. Ahora su voz era clara, pidiendo por sus comidas favoritas, disfrutando cada bocado con una naturalidad que me hacía llorar de felicidad en silencio. Los juegos en el parque se volvieron más animados. Si antes se aferraba a mi falda, ahora corría hacia el tobogán, sus risas resonando con la despreocupación que tanto le había sido negada. Jugaba con sus muñecas, no en silencio sombrío, sino con voces y escenarios que inventaba con una imaginación vívida. Sus dibujos, que antes estaban llenos de figuras grises y monstruos, ahora rebosaban de colores brillantes, casas con chimeneas humeantes y personajes sonrientes. Aunque las pesadillas no desaparecieron por completo de la noche a la mañana, se volvieron más esporádicas, y cuando ocurrían, Lucía nos buscaba no con el terror mudo de antes, sino con la confianza de saber que encontraría consuelo y seguridad en nuestros brazos. Javier ahora era siempre el primero en llegar a su habitación, arropándola y susurrándole palabras de amor y protección. Nuestra familia, aunque marcada por las cicatrices, comenzaba a sanar colectivamente. No éramos los mismos que antes. La inocencia se había perdido, reemplazada por una conciencia aguda de la fragilidad de la vida y la oscuridad que podía esconderse detrás de las apariencias. Las críticas externas de la familia de Javier, aunque todavía llegaban de vez en cuando, ya no nos afectaban como antes. Nuestra unidad era nuestra fortaleza, y el amor inquebrantable por Lucía, nuestro escudo. Las risas de Lucía llenaban la casa, y aunque un escalofrío persistía en mi memoria cada vez que recordaba el jarabe y la avaricia detrás de él, también sentía una gratitud inmensa por la valentía de esa pequeña niña y por la fuerza que habíamos encontrado juntos para protegerla. Las risas de Lucía llenaban la casa, y aunque un escalofrío persistía en mi memoria cada vez que recordaba el jarabe y la avaricia detrás de él, también sentía una gratitud inmensa por la valentía de esa pequeña niña y por la fuerza que habíamos encontrado juntos para protegerla. Hoy, esa casa, esos mismos muros que antaño fueron testigos de su silencio y mi angustia, resuenan con una melodía diferente, la de una familia que, contra todo pronóstico, ha florecido. Hemos construido una base de confianza y amor tan inquebrantable que el pasado, por oscuro que haya sido, no tiene el poder de derrumbarnos. Javier, Lucía y yo somos ahora una tríada, un equipo forjado en el crisol de la adversidad. Ya no hay secretos que nos separen, ni negaciones que nos cieguen. Cada conversación es abierta, cada preocupación compartida, cada alegría celebrada con una intensidad que solo quienes han rozado la desesperación pueden comprender. Las cicatrices permanecen, invisibles para el ojo ajeno, pero profundas en nuestros corazones. Sin embargo, son cicatrices que nos recuerdan de dónde venimos y lo lejos que hemos llegado, no como marcas de dolor, sino como símbolos de nuestra resiliencia colectiva. Mi rol como madrastra ha trascendido las definiciones iniciales. Lo que comenzó como un matrimonio con un hombre que ya tenía una hija, se transformó en una maternidad elegida, profunda y sin condiciones. Soy la protectora de Lucía. No por lazos de sangre que nunca compartimos, sino por el vínculo forjado en el miedo y consolidado en el amor. Ella me llama mamá, con una naturalidad que derrite cualquier duda, una palabra que ahora lleva el peso de la confianza, la gratitud y un amor recíproco. La vi nacer de nuevo, no de mi vientre, sino de la ceniza de un trauma, y me siento más madre de lo que jamás imaginé.
Cada uno de sus abrazos, cada mirada de sus ojos ya no velados, es una confirmación de que mi instinto no solo la salvó a ella, sino que también nos salvó a nosotros como familia. Y Lucía es una niña feliz, segura. Su risa, esa risa que era un eco de su antigua yo, ahora es plena y contagiosa. Corre por el parque con una ligereza que antes era impensable, sus ojos brillan con la curiosidad de una exploradora incansable. Un día, mientras celebrábamos su 6º cumpleaños, su rostro se iluminó al soplar las velas, rodeada de sus amigos del colegio y la familia que de verdad la ama. No hubo sombras, no hubo miedos. Solo la pura y desbordante alegría de una niña que ha encontrado su voz y su lugar en el mundo. Me encanta observarla en los pequeños momentos. Cuando dibuja arcoíris en su cuaderno, cuando elige su propia ropa con determinación, o cuando se niega rotundamente a comer brócoli con una sonrisa pícara. Son esos instantes tan cotidianos y sencillos los que me recuerdan la victoria que hemos logrado. Ella sabe que tiene un hogar seguro, 2 padres que la adoran y un futuro lleno de promesas, donde el jarabe de su abuela es solo una pesadilla lejana, desterrada por la luz de la verdad y el amor. La experiencia nos enseñó que la familia no se define por la biología, sino por la lealtad, el compromiso y sobre todo por el amor incondicional. Nuestra historia es un testimonio de que los lazos más fuertes son aquellos que se eligen, que se construyen con esfuerzo y que se mantienen firmes ante la adversidad. He aprendido que el amor de una madre no necesita un vientre para florecer, solo necesita un corazón dispuesto a proteger, a escuchar y a sanar. Lucía, mi pequeña y valiente Lucía, me ha enseñado el verdadero significado de la maternidad, de la resiliencia y de la fuerza que reside en la inocencia. Ella es la prueba viviente de que, incluso después de las tormentas más oscuras, siempre llega un nuevo amanecer, lleno de esperanza y amor incondicional. Y yo, su madrastra, estoy eternamente agradecida por ser parte de este milagro que es nuestra familia. Y yo, su madrastra, estoy eternamente agradecida por ser parte de este milagro que es nuestra familia. Ahora, al mirar hacia atrás en este viaje tan doloroso como transformador, veo con claridad las lecciones que Lucía y nuestra historia nos han regalado, lecciones que resuenan en mi alma y que espero, de alguna manera, puedan iluminar a otros. La primera y más vital lección es la importancia inquebrantable de escuchar a los niños. Sus silencios, sus cambios de humor, sus pequeños gestos, a menudo ocultan verdades que, por ser incómodas o por no encajar en nuestra visión adulta del mundo, preferimos ignorar. La intuición, ese susurro interno que te dice que algo no está bien, es una fuerza poderosa que no debemos desestimar, especialmente cuando se trata de la seguridad de un pequeño. Mi instinto me gritaba que la melancolía de Lucía era más que adaptación, que su «no tengo hambre» era una máscara. Si hubiera dudado, si me hubiera rendido ante la negación de Javier, Lucía quizás no estaría aquí hoy, sonriendo y viviendo plenamente. Confía en esa voz interior, es tu escudo más fuerte. Otra verdad profunda que esta experiencia ha grabado en mi corazón es que el amor verdadero y trascendente, no conoce de lazos de sangre. No es la biología la que define la familia, sino la elección, el compromiso y la entrega incondicional. Lucía no nació de mí, pero mi conexión con ella se forjó en el fuego de la adversidad, en la quietud de su miedo y en la valentía de su confesión. La amé como a mi propia hija, y esa decisión consciente de protegerla, de luchar por ella, me convirtió en su madre de una manera que las palabras no pueden describir. A todas aquellas madrastras que se enfrentan a desafíos, les digo, el amor que se elige es tan poderoso, o más, que el que se nace. Permitan que florezca, que las guíe, porque la recompensa es un vínculo que desafía cualquier convención. La valentía de romper el silencio es, quizás, la lección más difícil pero esencial de todas.
Fue la valentía de Lucía, al susurrar su secreto, la que lo cambió todo. Y fue mi propia valentía, o quizás mi desesperación hecha coraje, la que me impulsó a actuar, a luchar por la justicia, incluso cuando eso significaba enfrentarme a mi propio esposo y a su familia, desafiar las expectativas, romper con lealtades ciegas y desafiar el ¿qué dirán? Puede ser aterrador, puede destrozar relaciones y poner en riesgo tu propia paz. Pero hay momentos en la vida en que la moralidad y la protección de los inocentes deben prevalecer por encima de todo. Romper el silencio, incluso contra aquellos que creías amar o respetar, es a veces el único camino hacia la luz. Hoy miro a Lucía, que corre en el jardín con Javier, su padre, que ahora la abraza con la fuerza de un amor redimido. Y siento una esperanza inmensa. Nuestra historia es un recordatorio de que incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay un nuevo amanecer. No es un final donde todo es perfecto. Las cicatrices permanecen y el proceso legal continúa. Pero es un final de esperanza y empoderamiento. Lucía es una prueba viviente de la resiliencia del espíritu humano, y nuestra familia, un testimonio de que el amor, la verdad y la justicia pueden reconstruir lo que parecía irreparable. Así que confíen en su instinto, escuchen a los más pequeños, y nunca, bajo ninguna circunstancia, se callen cuando el silencio amenace con dañar a alguien. Porque en cada acto de valentía, en cada voz que se alza, reside la posibilidad de transformar una pesadilla en un legado de amor. Y ese es el legado que Lucía, mi valiente Lucía, nos ha dejado a todos.